Hola queridos amigos, soy Fabio Criales. Y yo soy Lara Carolina Fernández. Te damos la bienvenida a CBC La Voz Show. En CBC La Voz Show estamos de celebración. Y eso me encanta, Lara. Y por eso estaremos compartiendo contigo, con todos ustedes, el mejor contenido de todas nuestras temporadas anteriores. Verás tus segmentos favoritos y las entrevistas más relevantes. ¿Qué tal si empezamos con un segmento muy querido por la audiencia? Se trata de Ámate Más con Gigi Zapata. A continuación aprenderemos a manejar la comparación Y familiar. es que compararnos con otros puede servirnos de motivación para salir adelante, pero a veces nos impide lograr lo que queremos. Así es, presta atención a los siguientes consejos y aprenderás a no dejarte llevar por la comparación. Bueno chicos, en el tema del día de hoy, estos 3 pasos para decirle bye, flu flu voló, chao, adiós a la comparación, vamos a hablar de 3 pasos súper importantes. ¿Por qué decirle adiós a la comparación? Simple, porque te está amargando internamente. Te está haciendo sentirte que vales menos, que vales poco, que eres menos, que no vas a poder alcanzar nunca nada, etcétera, etcétera. Y todo esto obviamente debido al auge que tienen las redes sociales, la tecnología, el internet, lo cual no es negativo porque el buen uso de estas herramientas puede llegar a ser muy benéfico para nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, cuando es utilizado simplemente para comparar nuestra vida con la de otras personas, vamos a ver que terminan por ser un daño efectivísimo, si eso ni siquiera es una palabra, o si es una palabra, para nuestro corazón, para nuestra mente y para la forma en la que vivimos. Así que el día de hoy yo creo que es una muy buena oportunidad para que aprendamos cuáles son esos 3 pasos que podemos poner en práctica para decirle bye a la comparación. Y el número 1 es entender que el pasto siempre se va a ver más verde en la casa del vecino. ¿Qué significa eso? Que literalmente a donde quiera que mires vas a poder encontrar algo con lo que te vas a comparar que parece ser mejor de lo que tú tienes, mejor que lo que tú eres, mejor de lo que vas a poder alcanzar, pero nunca sabrás si el pasto es verdadero o es falso, si es un pasto de mentira, si es un pasto real. Nunca vas a poder saber eso. Sin embargo, siempre vamos a creer que el pasto es más verde en la casa del vecino. Normalmente cuando nosotros tenemos esa tendencia a estar comparándonos todo el tiempo con lo que le pasa a la persona de al lado, con lo que le pasa a la persona a la que sigo en redes sociales, estoy viendo, ustedes tienen que pensar en lo siguiente, o tenemos que pensar en lo siguiente, y es que todos posteamos en redes sociales nuestra vida bien filtrada, bien puesta, bien bonita. Ahora, muchos de nosotros, yo particularmente, a mí me gusta hablar en las historias de la forma más cruda que puedo, me muestro sin maquillaje, no me importa. Y también uso los filtros porque me gustan, me parecen divertidos, se ve linda la luz, etcétera, etcétera. Pero tienes que ser capaz de entender que la gente siempre te va a mostrar lo que quiere que tú veas. Eso significa que no te tienes que tragar todo entero y que no puedes vivir tu vida comparándote todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todos tenemos y vivimos procesos y vidas completa, absoluta y totalmente diferentes. Así tengas puntos en común con otras personas, créeme que también son muchas más grandes las diferencias y eso no te hace menos ni peor persona que la otra persona que tienes al lado. En el punto número 2, y que también es algo súper importante, es no esperar que tu vida tenga que pasar por las mismas cosas que pasan los demás o que tu vida sea igual a la vida de los demás. Nosotros tenemos esa tendencia de siempre querer más. Yo creo que es algo que está dentro del ser humano. Así que el día de hoy yo creo que es importante no esperar que tu vida sea igual a la de la otra persona. ¿Por qué? Porque tú fuiste dado o te otorgaron una vida para que la vivas al máximo, para que saques el máximo provecho. Y eso no significa tener dinero para gastar y botarlo. Eso no significa ser el más guapo o la más guapa o ser la persona perfecta en el planeta. Pero número 1, no hay nadie perfecto. Número 2, es imposible que todos seamos iguales porque sería súper aburrido. Y número 3, te estás haciendo daño. Y el tercer punto es ser agradecido. Supremamente importante, porque el que tiene tiempo para ser agradecido no tiene tiempo para estar viendo la vida de otra persona. Sí, quizás hay personas que tienen más que tú. Fantástico, bien por ellos, alégrate por eso. O hay personas que de pronto están en un nivel de su vida diferente al tuyo. Genial, alégrate por esa persona. Pero no te compares, al contrario, da gracias por el lugar en el que estás, por las personas que te rodean, por las relaciones que tienes, por las virtudes que te caracterizan, por los defectos en los que vas a trabajar por cambiar y mejorar.
pero no dejes de dar gracias. Sí, de pronto no estás teniendo relaciones efectivas o relaciones muy sanas, entonces tienes que empezar a ver que eso tienes que empezar a dejarlo de lado, buscar ayuda, tratar de sacarlas de tu vida, pero eso no significa que te tengas que comparar con otras personas. Eso significa que estás perdiendo el tiempo que podrías estar aprovechando para ser agradecido, para dar gracias por la vida misma. Incluso cuando todo el panorama se ve horrible, créeme que hay una esperanza de cambio, hay una esperanza de mejorar. Tienes que meterle fe al asunto, tienes que meterle corazón y pedirle a Dios que te ayude a ser lo completamente capaz de dar gracias hasta por las cosas más chiquititas. Saber que no debemos compararnos nos ayuda a conocer nuestra identidad, sobre todo ahora que estamos viviendo una batalla cultural, Lara. Así es, y uno de los exponentes más importantes en la lucha contra las ideologías postmodernistas, Fabio, es Agustín Laje. En uno de sus libros nos habla sobre la importancia de no dejarnos llevar por las corrientes que están de moda. En este episodio especial veremos una entrevista que le hizo Joana Torres con respecto a su libro La batalla cultural. Esperemos que disfrutes esta entrevista. ¿Qué es la batalla cultural? Hemos estado escuchando este término por un tiempo, pero ¿qué significa exactamente? Mira, precisamente por eso que vos acabás de mencionar es que escribí el libro, porque yo escuchaba el término por todas partes, en las redes sociales las personas diciendo estamos dando la batalla cultural o tenemos que dar la batalla cultural, tenemos que formarnos para dar la batalla cultural, estamos perdiendo o estamos ganando la batalla cultural y dije, bueno, acá todo el mundo está usando un término todavía intuitivo, pero eso necesita un fondo teórico para saber qué significa y para hacer mejor las cosas. Mira, yo voy a ponerlo primero abstracto y después lo voy a hacer bien concreto para que se entienda. Una batalla cultural es una disputa por los elementos de una cultura, o sea, lo que se disputa en una batalla cultural son los elementos de una cultura, y esa disputa se hace a través de las instituciones y los dispositivos culturales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo voy a hacer mucho más claro ahora. Es una disputa por los elementos de la cultura. Bueno, una cultura es un conjunto de elementos. Por ejemplo, las normas, las costumbres, las tradiciones, las creencias, los valores, las historias, los mitos, los ritos, los modos del lenguaje. Todo eso conforma algo que la sociología llama cultura. La cultura está imbricada en nuestro comportamiento. ¿Qué significa? Que nosotros actuamos no al margen de una cultura, sino que actuamos como sujetos culturales. Cada vez que actuamos en base a nuestros valores, en base a nuestras creencias, en base a normas, estamos actuando en base a nuestra cultura. De modo que controlar o modificar o conservar los elementos de una cultura significa impactar directamente nada menos que en la conducta de las personas. O sea, estamos hablando acá de un poder impresionante, porque si yo puedo cambiar, por ejemplo, los valores de una sociedad, o yo puedo cambiar las creencias de una sociedad, o sus costumbres, o su historia, significa que yo puedo cambiar la forma en que esa sociedad se comporta. Ahora, yo dije también a continuación que la batalla cultural se hace a través de instituciones y dispositivos culturales. ¿Por qué digo esto? Por un motivo muy simple, y es que la batalla cultural no se hace con armas, no es la guerra Rusia-Ucrania, no hay tanques, no hay aviones disparando misiles. La batalla cultural se hace a través de las instituciones y los dispositivos culturales. ¿Qué significa esto? Significan colegios, universidades, medios de comunicación, redes sociales, iglesias, familias, arte, música, teatro, ¿sí? O sea, series, Netflix, Amazon, ¿sí? Todo esto son plataformas culturales donde constantemente estamos intercambiando ideas, valores, creencias, normas, modos del lenguaje. Entonces, ese es el ámbito de la batalla cultural. Y este libro, precisamente, lo que busca es darle a entender y a conocer al lector de que todos nosotros tenemos un poder enorme en estas batallas culturales y que haciéndonos conscientes de ese poder podemos ser grandes guerreros culturales en los grandes desafíos que tenemos en este siglo. Muy bien. Según tu libro, precisamente, la cultura y la religión en un momento dado formaban una simbiosis, eran una casi, Sí. prácticamente. ¿Qué pasó, Agustín? ¿Qué pasó? ¿Cuándo y por qué se desligaron?
Claro, bueno, esa es una muy, muy buena pregunta. El libro plantea que las batallas culturales son propias de un mundo donde la religión y la cultura se han separado. Cuando la religión y la cultura formaban una unidad, digamos, los valores, las creencias, las costumbres no estaban cuestionadas, iban de suyo. Había un amplio grado de adhesión a valores comunes, a creencias comunes, a formas de comportamiento comunes, a modales comunes, a lenguajes comunes. En un momento dado de la historia, estamos hablando ya de siglo XVII, siglo XVIII, la religión y la cultura se separan, se separan. Esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cosas bastante complejas que están en el libro, el advenimiento de la ciencia moderna, la filosofía de la ilustración, la emergencia del Estado moderno, el advenimiento de las ideologías. Esto hace que la religión pase a ser una cuestión privada. Cada individuo en una sociedad moderna tiene su religión y por lo tanto la cultura empieza a englobar un montón de elementos que muchas veces son contradictorios. Y por ser contradictorios es que empiezan a entrar en choque. Y cuando entran en choque se forman las batallas culturales. Bien, estamos hoy, creo, aprendiendo muchísimo sobre esto y a mí me gustaría abordar un tema que primeramente me concierne como ser humano, segundo como comunicadora. ¿Qué tanto ha jugado la manipulación del lenguaje en todo esto, afectando la cultura? Cuando a una niña se le dice que, por ejemplo, el asesinato premeditado de un bebito es su derecho, Mira, nos asusta a todos. has dado en la tecla, porque yo recién te dije, la cultura tiene muchos elementos, y uno de esos elementos que yo te mencioné fue las modalidades del lenguaje. El lenguaje es sumamente importante porque a través del lenguaje nombramos las cosas de la realidad, a través del lenguaje accedemos a la realidad. La realidad está por fuera de nosotros, pero nosotros accedemos a la realidad nombrándola. ¿Esto qué significa? Que si yo modifico las palabras que utilizan las personas para nombrar la misma cosa, yo puedo modificar la percepción que tienen las personas sobre la misma cosa. Voy a hacerlo mucho más concreto. A mí siempre me gusta ir de lo abstracto a lo concreto. Un aborto. ¿Qué es un aborto? Bueno, un aborto puede ser la interrupción voluntaria del embarazo. O un aborto puede ser la terminación violenta de una vida inocente. Yo nombré de dos formas, yo conceptualicé de dos formas totalmente distintas una misma cosa. La percepción que yo genero en la gente con una conceptualización es muy distinta que la que generó con la otra. Cuando nos dicen el aborto es la interrupción del embarazo, ahí hay una gran mentira lingüística, porque la interrupción siempre deja abierta, por lo menos de forma latente, la noción de reanudación. Hay una diferencia entre interrupción y terminación, ¿no? Si yo digo, vamos a ver, perdón, tengo que ir al baño, Joana, te pido disculpas, interrumpo la entrevista 5 minutos y vos sabés que yo voy a regresar, porque yo te dije y la interrumpo. Si yo te digo, Joana, me siento muy mal, tengo que terminar esta entrevista, vos pasás a otro bloque y se acabó la entrevista y ya nadie espera que yo regrese. Entonces, ¿por qué al aborto le llamamos interrupción si no hay reanudación de la vida que se aniquila en el aborto? Porque hay un engaño lingüístico. Te pongo otro ejemplo. Actualmente se está, este ejemplo me encanta, mira, actualmente la ideología de género está llevando adelante proyectos legislativos para prohibir lo que ellos llaman terapias de conversión. ¿Qué sería terapias de conversión? Sería, por ejemplo, vamos a ver, una persona con orientación homosexual o una persona transgénero que no está conforme con su orientación y que por lo tanto quiere recurrir libre y voluntariamente a un psicólogo para que ese psicólogo la ayude porque esa persona quiere recuperar su heterosexualidad. Bueno, en muchos países eso ya está prohibido. Eso es un crimen que un psicólogo ayude y eso le llaman terapias de conversión.
¿Cómo le llaman a las terapias opuestas? O sea, a las terapias que a un transgénero le dicen, sí, mira, vos en verdad sos una mujer, sometete a terapias de hormonas, sometete a cirugías estéticas, mutila tus genitales. A eso le llaman terapias de reafirmación. O sea, modificar los órganos de la persona para que se adecúen a su autopercepción le llaman reafirmación. Y ayudar a la persona que se identifique con su cuerpo biológico le llaman conversión. Estamos viviendo en el mundo del revés. Es decir, estamos llamándole al perro gato y al gato perro. Entonces, ahí hay una batalla cultural inmensa. O, por ejemplo, vos recién mencionabas el aborto. Se dice, el aborto es el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Bueno, en un aborto, una mujer no decide fundamentalmente sobre su cuerpo, sino que decide terminar violentamente con la vida de otro cuerpo, de un ser humano distinto, a un nivel genético distinto. Incluso, a ver, es tan distinto el ser humano que la mujer lleva en el vientre que no solo genéticamente es distinto, digamos, puede tener otro sexo, otro factor sanguíneo, desarrolla órganos propios, pero la propaganda abortista te dice que es parte de tu cuerpo y vos podés hacer con eso lo que quieras. Así que ahí tenés algunos ejemplos sobre cómo el lenguaje manipula. Me gusta mucho ese término derecho y quiero hacer una acotación, una entrevista que hiciste anteriormente. Me gustó mucho que explicaste la diferencia entre lo que es un derecho y un privilegio y me gustaría rescatar esa diferencia aquí. Bien, muy bien. La diferencia es que el derecho no tiene por qué entrar en contradicción con los derechos de los demás. Por ejemplo, yo tengo derecho a mis bienes privados, a mi propiedad privada. Eso no entra en contradicción con el derecho que vos tenés al goce de tu casa, por ejemplo, como bien privado, al goce de tu automóvil como bien privado, al goce de tu teléfono móvil como bien privado. Bien, ahí no hay una contradicción. Cada uno tiene derecho de propiedad sobre su objeto que es de uno. Por ejemplo, te pongo otro caso, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, ¿eso qué significa? Yo tengo derecho a decir lo que pienso, tengo derecho a expresarme y eso no tiene por qué entrar en contradicción con el derecho que vos tenés de vos expresarte en tus medios, en tus redes, en donde sea. Otra cosa muy distinta es el privilegio, porque el privilegio sí implica que yo, para afirmar mi supuesto derecho, tengo que avasallar tus derechos. Entonces, cuando dicen el aborto es un derecho, no, el aborto es un privilegio, porque implica el avasallamiento sobre el derecho de otra persona. ¿El derecho a qué? Bueno, el derecho a seguir viviendo que tiene el nonato, que ya es un ser humano desde el momento mismo de la fecundación, y no porque lo diga la Biblia, el Papa o la religión, sino porque lo dice la genética más moderna. Entonces, ahí tenés un caso muy claro. O voy a poner otro caso. Mira, vamos a suponer, yo me llamo Agustín, pero yo me autopercibo Agustina. ¿Yo tengo el derecho de autopercibirme Agustina? Sí, lo tengo, porque no entra en contradicción con el derecho que vos tenés de autopercibirte como Joana, ¿sí? Ahora, yo armo un lobby y le pido al Estado una ley para que te obligue a vos y al resto de los ciudadanos a modificar tu lenguaje para tratarme a mí con nuevos pronombres de género o con pronombres de género que no se adecuan a la percepción que vos, Joana, tenés de mí como hombre. Entonces, yo digo que es un derecho mío, mi derecho a la identidad de género involucra el derecho a obligarte a través del Estado a vos a modificar tu lenguaje para que me trates de ella en vez de él. Y además, mi identidad de género requiere hormonas. Y esas hormonas yo se las pido al Estado, con lo cual el Estado toma de tus impuestos, Joana, para comprarme hormonas a mí. Ahí ya no hay derecho, ahí hay privilegios, porque yo estoy vulnerando tu derecho de propiedad confiscada a través de los impuestos y estoy violentando tu derecho de la libertad de expresión porque yo te impongo a vos una manera de hablar para cumplir con mis fantasías, con mi supuesta identidad, ¿no? Entonces ahí tenés dos ejemplos muy claros de la diferencia entre derecho y privilegio. Bien, ahora una de las cosas que argumentan estas personas es precisamente que el lenguaje no fue utilizado de la manera correcta porque las personas que estaban en el poder en ese entonces eran personas contrarias a la mentalidad de las personas que hoy están exigiendo que se cambie el lenguaje. ¿Qué les contestamos? Que la biología es prediscursiva.
no es el lenguaje el que construye la biología. El lenguaje nombra lo biológico. Lo biológico está antes de lo lingüístico. El hombre primero tuvo un cuerpo y después tuvo una lengua. El lenguaje se desarrolló después del cuerpo. El cuerpo fue en primer lugar. Por lo tanto, esa lógica que ellos plantean es contraria a la historia misma del hombre. Nosotros nombramos a nuestro cuerpo y distinguimos entre los sexos. No es nuestra lengua la que fabrica nuestro sexo. Nuestro sexo viene dado por naturaleza. Nuestra lengua es un artefacto cultural que procura nombrar a las cosas, pero esa cosa que se llama cuerpo fue anterior a la palabra. Wow. Podemos estar aquí todo el día conversando con Agustín Laje. Déjame decirte que en su libro más reciente vas a encontrar este tema y muchísimos más. Te sugiero sinceramente que tomes un tiempo para leerlo con cuidado. Creo que lo más importante que me gustaría rescatar en esta entrevista, Agustín, de todas las cosas importantes que hemos hablado, es cómo despertar a esa mayoría silente, como le llaman, ¿no? Las personas que saben, que sabemos Sí. que esto... Sí, mira, es un gran tema. A ver, todos estos temas de los que hemos hablado son temas de minorías, pero minorías muy militantes, muy radicalizadas, que están bien financiadas además y tienen grandes lobbies políticos. Están metidas en los organismos internacionales, están metidas en los medios de comunicación, están metidas en la farándula, están metidas en el Estado. Y hay, por otra parte, una gran mayoría silenciosa que vive su vida tratando de atajar las agresiones del entorno. El libro busca empoderar a esa mayoría silenciosa que busca todo el tiempo atajar. Uy, a mi hijo ahora lo adoctrinan en el colegio con ideología de género. ¿Cómo lo atajo? Uy, ahora a mi hija le dicen que el aborto es una cosa maravillosa que la va a liberar del yugo patriarcal. Bueno, todo el tiempo estamos atajando. Este libro es proactivo. Ya no se trata solamente de estar cubriéndonos de los goles que nos quieren meter los otros, sino de empezar nosotros a meter nuestros propios goles, de salir a dar nuestras batallas culturales. Pero esa mayoría silenciosa debe saber que así como en una guerra un militar se entrena. Ahora tenemos la guerra de Ucrania para poner como ejemplo, ¿no? O sea, Ucrania desde el año 2014 reimplementó el servicio militar obligatorio para hombres, ¿sí? Porque ya se las veían venir. Entonces, durante muchos años estuvo preparando militarmente a sus ciudadanos. Vos imaginate si un soldado dice, no, yo en verdad no me gusta hacer estocadas, no me gusta salir a correr, no me gusta hacer tiro al blanco, me gusta jugar al videojuego, quiero jugar al Counter-Strike. Bueno, evidentemente va a llegar el momento de la guerra y ese soldado no va a servir para nada, lo bajan en la primera, ¿sí? Bueno, salvando las distancias, lo mismo pasa con una batalla cultural. Tenemos que formarnos para dar una batalla cultural. No es un voluntarismo ciego. Tenemos que formar nuestro espíritu, formar nuestra inteligencia, formar nuestra razón y nuestras habilidades. Entonces, el libro es un instrumento para eso. Es un libro gordito, vos lo tenés, son 500 páginas. Yo recomiendo a las personas que se hagan por día, miren, entre media hora y una hora, y se sienten con un buen café, con un marcador, no tengan pena de rayar el libro, ráyenlo, anótenlo, vayan despacito porque tiene su nivel de abstracción, de complejidad, todo finalmente se explica claramente, pero hay que poner esfuerzo y esto va a empoderar entonces a esa mayoría silenciosa para que despierte y dé buenas batallas culturales. Esta es la última pregunta en el día de hoy. Obviamente me comprometí a recibir preguntas del público para hacerlas al aire. Obviamente solo tenemos tiempo para una pregunta, así que discúlpenos. Dice Adele, ¿cómo puede el pueblo evangélico de una mejor manera abogar la causa pro vida? Yo creo que lo que acabas Comprometí, de sí. decir tiene mucho que ver, pero Entiendo. bueno. No, Dice, pero es una muy buena pregunta, es una buena pregunta. Miren, comprometiéndose políticamente. Acá hay algo que yo trato en el libro, que es que a los sectores religiosos, los sectores con fe, a los sectores que seguimos a Cristo, nos han tendido una trampa muy nefasta. Esa trampa fue la de decirnos, no, si vos creés en Jesucristo, vos no tenés que hablar de política, vos no tenés que decir nada, vivimos en un estado laico y entonces vos no tenés derechos políticos prácticamente. Eso fue una estafa enorme, porque estado laico significa que en esa sociedad
existen y coexisten numerosos credos y que el Estado respeta todos los credos. No significa que todos tenemos que volvernos ateos para hablar de política. Significa que sus credos mantienen tolerancia entre ellos, ¿sí? El Estado los respeta a todos, pero cada uno va a tener una inserción política distinta. En cambio, a nosotros se nos dijo, no, si vos crees en Cristo, te tenés que esconder en tu iglesia, tenés que solamente alabar a Jesucristo dentro de tu templo y no tenés que hacer más nada. Vos como sujeto político no existís. Y cuando vinieron las elecciones, vinieron los políticos a tocar la puerta de nuestras iglesias a pedir votos. Entonces, fíjate la manipulación increíble, ¿no? Al final, ¿éramos sujetos políticos o no? Somos sujetos políticos cuando ellos necesitan votos. Y cuando ellos no quieren que nosotros hablemos de nuestros valores y nuestras creencias y nuestras ideas, somos la nada misma. Entonces, para mí, el pueblo evangélico, lo que yo lo quiero animar a hacer es a asumir que el pueblo de Dios tiene objetivos políticos, porque vivimos también en esta tierra. También vivimos en esta tierra y tenemos que defender nuestras convicciones también aquí abajo en esta tierra. Y vos fíjate que cuando los evangélicos han tomado esta conciencia, las cosas han cambiado para bien. Mirá Brasil. Brasil es el único país que ganó Bolsonaro gracias a las iglesias evangélicas, ¿sí? Lo subrayo esto. Y es el único país donde no está en este momento legalizando el asesinato sistemático de niños por nacer. Es el único país que ha frenado la ideología de género. Es el único país que ha garantizado la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque los evangélicos se comprometieron políticamente, se unieron, dejaron además los problemas internos que a veces existen entre las iglesias, incluso más, se unieron también con los católicos. Se unieron también con los católicos y apoyaron un mismo proyecto político. Entonces, eso es también lo que busca el libro en su último capítulo. Ya les tiro la pista, esto está en el último capítulo. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en este primer episodio de Contenido Especial. Acompáñanos la próxima semana en el siguiente episodio de CBC La Voz Show, porque estaremos reviviendo tus segmentos preferidos. Y recuerda que puedes encontrarnos en cbclavoz.com. Te esperamos en el siguiente episodio. Chao.